En verdad estamos en el mejor tiempo de la historia. Y siempre que digo eso me dicen, Brian, ¿qué estás hablando? Si hay tanta violencia, hay tanta muerte. El mundo está empeorando, cada vez estamos peor, o se viene el apocalipsis. He escuchado esas frases bastante en los últimos meses, pero hoy día quería ponerlo a prueba. Pero me gustaría empezar diciendo de que creo que es bien subjetivo intentar definir qué sería mejor o peor. Sin embargo, hay algunas cosas en las cuales sí podemos estar de acuerdo, como por ejemplo disminuir la violencia, el sufrimiento, las muertes, e incluso el impacto que tenemos nosotros dentro del planeta, ¿no? Entonces, para responder a esta pregunta, acudí a un libro llamado Factfulness, del médico sueco Hans Rosling y su hijo Ola Rosling y Anna Rosling. Lo que ellos querían hacer es combatir la ignorancia. ¿De qué manera? Porque se dieron cuenta que cuando viajaban a diferentes países a hacer conferencias, hablaban con empresarios, con políticos y con activistas. Pero cuando les hacían preguntas acerca de información mundial, data mundial, solían equivocarse. Y es raro, ¿no? Porque si son políticos y si son activistas, son los que más informados deberían estar, ¿no? Entonces, una de las preguntas es este ejemplo, acerca de la pobreza extrema. En los últimos 20 años, la pobreza extrema se ha incrementado en más de la mitad, se ha mantenido casi igual o se ha disminuido en casi la mitad. La información correcta es que se ha disminuido, pero muchas personas piensan que se ha duplicado. ¿Por qué es esto? Es por muchas razones, en verdad, pero voy a explicar tres. Uno es un sesgo personal, porque solemos comparar nuestra vida con la de otra persona. Entonces, por ejemplo, si yo soy una persona que tiene 3 carros, 2 celulares, en fin, y veo a otra persona que tiene zapatos viejos y no tiene celular, podría pensar que él es pobre, pero en verdad no es así. El punto 2 serían los colegios. A veces la información de los libros no está tan actualizada y los profesores imparten este tipo de información que no está actualizada. Y el punto 3 y más importante son las noticias. Como sabemos, las noticias se alimentan de información que llama la atención, que no necesariamente es la más veredicta, porque por ejemplo, si un tiburón ataca a un humano, va a aparecer a cada rato en todos los noticieros, pero la probabilidad de que te ataque un tiburón es muy baja realmente. Entonces, ¿qué podemos hacer ante toda esta desinformación? Bueno, yo te recomendaría leer el libro, o te puedo dar también 3 puntos que puedo rescatar del libro. Un punto es tener mucho cuidado con los números grandes. A veces usan estos números grandes para llamarnos la atención y preocuparnos. Por ejemplo, en el 2016, 4.2 millones de bebés murieron. Si te pones a pensar en eso es muy triste, especialmente porque esas muertes pudieron evitarse. Sin embargo, en los 50 esa cifra era 14.4 millones de bebés. Entonces, si lo ponemos en perspectiva, realmente estamos mejorando. Sigue estando mal, obviamente, pero estamos mejorando. Punto 2 es, debes tener cuidado con el tiempo también. Poner en perspectiva el tiempo. Porque, por ejemplo, si dices que aumentaron el crimen en los últimos años, ok, pero ¿qué tal los últimos 5, los últimos 10 o los últimos 20 años? Quizás solamente se ha aumentado este año por X motivo, pero en general estamos disminuyendo. Y el punto 3 es empezar a contar la información per cápita, por persona. Porque, por ejemplo, si dices que el crimen se ha aumentado, ¿cuánto realmente es porque el crimen ha aumentado? ¿Y cuánto realmente es porque hay más población y por ende más probabilidad que existe el crimen? Por eso es muy importante empezar a contar las cosas per cápita, es decir, por persona. Entonces, chicos, creo que en general la información es cara. La información, como me dijo un amigo, es cara no solo de dinero, sino también de tiempo. Porque tienes que tener el tiempo de dedicarle a buscar esta información. No vas a encontrarla en Facebook, en un post cualquiera o en una página cualquiera. Tienes que ponerle tiempo para dedicar a buscar esta información. Por eso creo que también el fanatismo es peligroso, porque nos obsesionamos con el problema y no buscamos información para combatir al problema efectivamente, con la cabeza fría. Entonces, incluso en un contexto actual con la epidemia, antes yo hubiese muerto mucha más gente de la que ha muerto ahora. Sigue siendo triste. Pero, por ejemplo, la vacuna antes hubiese tardado entre 15 y 20 años de encontrarse. Pero ahora se está hablando de encontrar la vacuna para el coronavirus en un año, que es sorprendente. Entonces, es muy importante tener la información veredicta para pensar con la cabeza fría y saber qué cosas están funcionando y qué cosas no. Como una reflexión final, me gustaría decir que creo que muchas personas quieren tener el derecho de opinar, pero no muchas quieren tener la responsabilidad de informarse para poder opinar. Nos vemos en la siguiente semana, chicos. Buen fin de semana.